Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Estamos en una semana muy particular después de elecciones legislativas verdaderamente históricas que están marcando un fin de ciclo. Y para el campo, de alguna manera son elecciones importantes, porque si bien no hay figuras, no va a haber figuras, la misma cantidad de figuras vinculadas con el sector agropecuario en el Congreso, como hubo en las elecciones de 2009, sí hay algunas personalidades, algunas personas destacadas, como el caso de Alfredo De Angeli, que resultó electo senador por la provincia de Entre Ríos, Ricardo Burjaile, ruralista, que resultó diputado segundo en su provincia, Formosa, y algunas ausencias notables, la principal que no llegó a la Cámara de Diputados, al ministro de Agricultura, Norberto Yaguara, había hecho su gran apuesta política desde el Ministerio de Agricultura, saltar a la Cámara de Diputados, fracasó en el intento, no entró el Momo Venegas tampoco, pero bueno, hay que ver qué va a pasar con la realidad económica, política, de aquí en más, qué va a pasar con el agro. El gobierno insistirá en profundizar el modelo. Hay que ver cuál es, si puede aprovechar el potencial que tiene el sector agropecuario para que la economía y la sociedad no vayan mal. Bueno, para analizar qué va a pasar en los próximos meses, cómo está hoy la situación del campo, hemos invitado a Daniel Acef, gerente general de Coninagro. Daniel, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Cristian, gracias por la invitación. Bueno, Daniel, ¿cómo ves la situación del agro hoy? Sobre todo se ve que hubo en los últimos meses un aumento de los costos, la inflación está erosionando los ingresos, pero las perspectivas de que siempre el campo da buenas noticias finalmente. Bueno, la realidad, Cristian, como vos bien decís, hay un incremento de costos muy fuerte en los últimos, yo te diría que en los últimos 2 años casi, que no viene acompañando el aumento de precio de los productos también. Entonces este cóctel realmente es muy nocivo porque lo que empieza a hacer es deteriorar fuertemente lo que es la rentabilidad del productor. Esto lo vemos claramente en el tema ganadero, por ejemplo. En el tema ganadero hace 3 años que sigue la hacienda con el mismo precio y tenés aumento de salarios, aumento de los costos de los insumos, así que es una situación bastante difícil. Trigo y maíz, sé que vos lo conocés en profundidad, pero para explicarle a la gente también son 2 productos que están completamente pisados, digamos, por lo que es el gobierno nacional con el objeto de atender lo que es el mercado interno, que realmente se le ha escapado el precio de los 2 productos y lo único que provocaron en el sector es que se sembrara mucho menos. Esto es lo que ha ocurrido. Y no quiero dejar de hablar del tema de las economías regionales. Las economías regionales. Muchos candidatos hablaron en esta campaña de los problemas de las economías regionales. El gran problema, Cristian, que tienen es el tema del atraso cambiario. Esta relación también de los precios contenidos y el aumento de los que son los insumos han hecho que se vieran muy afectados y entraran en quebranto muchísimas economías regionales. Por eso nosotros... esto también otro mensaje que me gustaría dejar claro, nosotros cuando hablamos de atraso cambiario no creemos que la salida es una devaluación, sino que hay ciertas herramientas. ¿Cuáles serían esas herramientas? Una herramienta muy clara para que no tendría un costo fiscal es eliminar las retenciones a las economías regionales. Vos imaginate que tiene un costo para el Estado de 350 millones de dólares eso. Nada comparado más. Con lo que entra por los granos. Por los granos que estás mínimo. hablando, tal cual. Y lo que podrías hacer es mejorarle también lo que son los reintegros a las exportaciones. Es decir, vos le bajás un 10% las retenciones y le aumentás un 5% de reintegros, está teniendo una mejora de un 15% y lo volvés competitivo a ese productor. Y movilizás lo que es la economía regional, el sector, la región, los pueblos del interior, como pasó cuando se salió de la convertibilidad, de la misma forma.
Desde ya que después hay que hacer una cirugía mayor, que es ir trabajando sobre lo que es la inflación, que todo lo conocemos y vemos cómo le ha costado una campaña, una elección ahora, ¿no es cierto? Gran parte de la pérdida de las elecciones es por un tema de inflacionario, sin duda. Esto hay que ir corrigiéndolo paulatinamente, y esto se corrige disminuyendo el gasto público, eliminando lo que son los subsidios. Estas son las cuestiones, lo que necesita la economía doméstica como para poder salir adelante. Y Daniel, ¿vos crees que el gobierno puede entender el mensaje que, en el caso, por ejemplo, del agro, con medidas que lo ayuden a mejorar, a mejorar la producción, y que lo pueda hacer en poco tiempo, y que los beneficios podrían digamos, recibirlos el gobierno, ¿no? ¿Vos crees que el gobierno puede llegar a entender esto y puede adoptar alguna de estas medidas que vos mencionás? Yo creo que entenderlo deberían entender, lo que pasa es que para poder entender tenés que dialogar. Y realmente nosotros no vemos al ministro de Agricultura desde enero del año pasado. Las 4 entidades, la mesa de enlace, no pudimos reunirnos nunca con lo que es el ministro del área. Y hemos tratado de expresar por todos lados y lamentablemente el tiempo nos dio la razón. En el tema de trigo le dijimos, ¿vos te acordás? Cuando sí. Hubo y nos trataron de oligarcas, de golpistas, cuando dijimos que íbamos a tener que importar trigo. Sí. Hoy técnicamente la Argentina está en una situación para importar. O sea, porque el precio sería mejor importar que dejarlo así. Lógico, Claro. ¿por qué? Porque vos tenés un precio Claro. interno que es más elevado que el del precio externo. Hoy se tendría que estar importando trigo de Paraguay, pero técnicamente, ¿no es cierto? ¿Por qué digo técnicamente? Porque la situación es cuando vos tenés un precio interno mayor que el externo, ahí la situación del país es que tendría que ser importador. Con maíz va a pasar exactamente lo mismo, con la ganadería pasó exactamente lo mismo, tuvimos un deterioro de las producciones. Hace un ratito hablábamos con otras personas acá afuera y veíamos la situación de Paraguay, Uruguay. Paraguay está exportando más carne que la Argentina, Cristian. Sí, que es insólito. Es insólito. Es verdaderamente. Ahora, ¿y en ganadería vos crees que ya se está viviendo un proceso de liquidación de vientres o todavía hay alguna chance de mejorar? Yo creo que todavía no entramos en etapa de liquidación, es más, lo que estamos viendo de lo que son las últimas vacunaciones, estamos viendo que todavía estamos a punto de, ¿no es cierto? Tenemos un incremento todavía de lo que es la ganadería, pero por una cuestión también de que el mismo productor no sabe lo que tiene, a dónde apostar, ¿no es cierto? Entonces lo que está haciendo está reteniendo sus vientres y está esperando a ver, esto acordémonos lo que pasó en el 2009, ¿no es cierto? Exacto. Que fue una explosión de golpe, lo que fue el incremento. Si a la Argentina le dejamos exportar un poco más de carne, automáticamente el precio de lo que serían los terneros y los vientres aumentan automáticamente. Y no engañemos más a la gente. Hoy vos teóricamente tendrías que tener, según lo que dice el INDEC, una tira de asado la tendrías que tener en 30 y pico de pesos. Y vos sabés muy bien que está casi en 50 pesos. Y esto, lo que hay que entender es que el productor sigue ganando lo mismo y se van ajustando lo que son los costos atrasados que tienen otros eslabones de la cadena, la carnicería, el alquiler del local, la mano de obra del carnicero, etcétera, la luz, el gas. Todo esto son los incrementos que se le cargan a lo que es la carne, a ese kilo de carne. Y el productor no lo está percibiendo. Entonces, cuando nosotros decimos, no es algo demagógico decir que los dos perjudicados son las dos puntas, claro, de la cadena. Consumidor y productor. Y el productor. Porque no la vemos, ves que el productor todos los días está teniendo una menor rentabilidad, se cree todavía que el productor ganadero está teniendo una ganancia extraordinaria o que es un millonario y que tiene 100 vacas y les aseguro que no tiene un ingreso mayor a 5.000 o 6.000 pesos con eso por mes. Claro. Entonces, estas son las situaciones. Trigo, economías regionales que podrían solucionarse sentándonos y charlando
y buscando la solución. Sí, el ganar tiene que ser para ambas partes. A nosotros queremos que nuestros productores, asociados a las cooperativas y todos los productores agropecuarios, puedan vivir mejor, que puedan volcar dinero en la economía, que puedan mandar sus hijos a las universidades. Eso es lo que estamos buscando desde las entidades. Daniel, te quería preguntar sobre un viaje que hicieron, que me cuentes brevemente, que los directivos de Coninagro hicieron a Brasil para bueno, informarse más sobre cómo trabaja la política agropecuaria de Brasil. Te lo trato de resumir. Estuvimos 3 días en Brasilia el mes pasado, realmente un viaje espectacular. Creo que es muy interesante escuchar y ver lo que están haciendo. Yo, para definírtelo en una palabra, creo que la gran diferencia de la política brasilera, que tiene muchísimos inconvenientes también, no vamos a pensar que todo tienen problemas con los fletes, tiene problemas muy serios, pero lo básico es que no existen las listas sábanas. Ajá. Esto es clave. Creo que el candidato a diputado, a senador, es elegido en su pueblo, saben quién es la persona, no importa de qué partido depende, sino que se buscan las ideas de esa persona. Y las empresas, las cooperativas financian la campaña de esa persona y lo ponen en sus balances. Es decir, que el día de mañana, si esa persona está en el Congreso de Brasil, saben que es un hombre de las cooperativas de tal región, y esto hace de que tenga una identidad mucho mayor y que políticamente lleve el sentir de la gente de la zona. Fuimos a conocer lo que es el movimiento cooperativo brasileño, algo impresionante. Tiene 50 diputados en la Cámara que dependen de la OCB. Fuimos a conocer lo que es la comisión, lo que es las entidades rurales, que es la CENEA de allá. Y fuimos a conocer algo muy, muy interesante, que es la CONAVI, se llama, que es una comisión de abastecimiento, donde ellos han hecho un programa que se llama Hambre Cero, y el Estado tiene 3.000 millones de dólares que sale a comprar al mercado ciertas mercaderías, ciertos productos, pero cuando está por debajo el precio de los costos de producción, para ayudar al productor, compra hasta un 2% puede comprar, y esa mercadería la lleva al programa Hambre Cero y lo lleva a los que son los hospitales une productores y escuelas. Y consumidores. Exactamente, muy interesante, la verdad que es algo digno de ir a conocer, y ojalá que el gobierno vaya y no solo se quede con los títulos, sino que vea en profundidad estos temas, ¿no? Bueno, Daniel, Daniel Acef, gerente de Coninagro, gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos. Y a ustedes los espero después de una breve pausa.